Hola a todos, muy bienvenida Vero. Bueno, en primer lugar te queremos agradecer por prestarnos algunas horas de tu cumpleaños, que es un día muy especial, así que estamos muy agradecidos y esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Para los que no saben, Vero trabaja en el diario La Nación y se especializa en la trata de personas y a su vez es directora del Observatorio de Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Y bueno, a continuación, Vero va a exponer acerca del panorama actual del periodismo y luego con Alan, que somos los moderadores, vamos a ir guiando las preguntas que tenemos preparadas para continuar la charla. Muchas gracias. De todas las previsiones que se esperaban para 2020 y que la pandemia rompió, algunas sobreviven. Por ejemplo, el auge de los podcasts. Y podcast que hace un tiempo yo lo veía y era como micros de audio. Encima micros, ni siquiera grandes. Ahora tenés un podcast y puede ser como un programa de radio completo y encima un programa de televisión completa. O sea, ahora es audio, imagen, extensión, tamaño. Esto creció cada vez más, pero sobre todo el fenómeno del audio a muchos les llama la atención porque pareciera que todo es imagen, 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 imagen. Yo crecí y fui avanzando en un periodismo donde de mandar notas de 6.000 caracteres, me lo bajaron a 5, a 4, a 3, a 2 en Clarín, y después de golpe la página entera de Clarín tenía 3.500 caracteres, porque el resto se lo llevaban las fotos. Era mucha imagen y cada vez, nosotros los periodistas decíamos, pero cada vez tenemos menos sustancia, menos esencia, menos información. Y es porque la imagen crecía, y ahora parece como que la imagen hizo el ¡blup! Y se escucha más. Una de las tendencias que marcan todos los institutos de investigación periodística para este año es la necesidad de bajar el grado de indignación, de bajar el grado de crítica permanente y poner más serenidad y aparte de más investigación, sobre todo más interpretación, más análisis. Chani Guyot, que ustedes lo conocerán, periodista argentino, amigo mío también, compartimos la comisión directiva de FOPEA, es el que dirige ahora Redacción, un medio que recomiendo muchísimo que se metan porque están haciendo experimento periodístico. Redacción está innovando en la Argentina y se ha ganado ya premios internacionales. Tiene 2 años. Yo cada tanto escribo ahí alguna nota de colaboración, pero no estoy en el staff, pero tengo muchos amigos ahí, Estela Bien, Chani, etc. ¿Qué es lo que hacen? Más adelante se los voy a compartir. Es lo que se llama hoy por hoy, es una corriente de trabajo dentro del periodismo y se llama periodismo de soluciones, periodismo humano. Y yo decía, ¿pero qué invento? O sea, si toda la vida he trabajado con un periodismo humano, o sea, me ha importado la gente. Si toda la vida he pensado en un periodismo de soluciones, ¿porque qué? O sea, yo, Verónica, en mi periodismo toda la vida pensé, si lo único que le doy a la gente es esta ventanita de la realidad, el periodismo hace un recorte, elegimos qué sacar. Y si decimos que hay 300 muertos en Buenos Aires, no sé, o 300 asesinatos, o qué sé yo, y hacemos el foco y la gente pasa a tener pánico, 300 asesinatos, yo hice un recorte y no puse que había, con Buenos Aires y AMBA y no sé qué más, 14.990.900 no sé qué, que no se murieron. Solamente focalicé 300. ¿Me explico lo que quiero decir? El periodista recorta. Y yo siempre decía, con ese recorte, ¿qué visión del mundo le da a la gente? Primero, es injusta. Segundo, es insuficiente. Tercero, generas una desesperanza, una falta de ánimo, un descreimiento. Y los periodistas estamos acostumbrados a buscar la corrupción, la denuncia, el que se vendió, el que no sé qué. Y si lo único que le doy a la gente es eso, la gente termina diciendo, en este planeta no vale la pena vivir. Entonces, toda mi vida me propuse terminar las notas, a veces no se puede, pero muchas veces sí, con un foco de esperanza, que no es que uno diga, le das el color de rosa, no, el foco de esperanza puede ser, ya está en la justicia y lo están juzgando, o puede ser, se está investigando a fondo, o puede ser la voz del contrario que diga, en este tema nos vamos a meter y buscaremos una solución, o puede ser la ONG tal, lo asumió como reto para este año, no sé, algo que diga que las cosas no terminan en la denuncia de corrupción. Bueno, entonces todo esto salí después del podcast, pero diciendo, a ver, esta cuestión de más análisis, de ahí venía, más análisis, más búsqueda profunda, y les hablé de Chani, y Chani decía que esta cosa de poner siempre indignación,
enojo y macrodenuncias, ¿cómo sostenés un medio de comunicación que todos los días tenga que tirar una bomba? ¿Cómo sostenés un medio de comunicación que todas las semanas tenga que tener una mega investigación de la corrupción en Argentina? 52 semanas en el año, 365 días, y todo el tiempo te bombardean con macro investigaciones de la corrupción, es de locos. Entonces, él decía, eso es una máquina de desactivar ciudadanía. Los que se lo bancan, ¿sí?, descreen, o sea, es como que empiezan a ser espectadores, y otros que no se lo bancan desconectan de la realidad y de los medios. ¿Qué estamos haciendo? Es hora de cambiar esta forma y esta mirada, no puede ser. Los podcasts van un poco por ese lado, ¿sí? Por más reflexión y menos bomba y menos imagen impactante. La difusión digital de archivos multimedia, el aumento de difusión a medida. O sea, hoy por hoy, antes, yo trabajando en Clarín, yo sabía que yo mandaba una nota, hace 3 años que dejé de trabajar en Clarín, después estuve en CNN y ahora estoy en La Nación, ¿sí? A CNN renuncié porque no me gustó el sistema, no me gustó, después lo hablamos, pero en La Nación estoy feliz. Ahora, difusión a medida. Siempre decíamos, le pegás en Clarín o en La Nación y el resto del país lo levanta. Y era así, o sea, pegar una notita, aunque sea corta, en un medio grande y el resto lo levanta. Hoy por hoy hay mucho más difusión a medida, mucho más periodismo fragmentario o de nicho que responde a los intereses, y para los que trabajan en comunicación del otro lado, también hay que atender muchas cosas a la vez, ¿sí? Otra, crisis versus formas colaborativas para salir adelante. Crisis. A ver, les dije 1000 despidos, cierres de medios, pero cierres de medios, cierres de agencias. La agencia DIN, Diario y Noticias, que era enorme de toda la vida, cierres, eso fue hace 1 año y pico, la cierre de DIN. Radios, FMs, periódicos, televisiones, etcétera, cierres, o achique y despido. Es gravísima la situación y se repite en todo el planeta. En cuanto a lo que vi en Harvard, repite lo de la fragmentación, insiste en que hace falta el periodismo de investigación y de datos, pero profundizarlo y hacerlo bien. Iniciativas locales versus falta de capital, o sea, sí, se potenció en muchos lugares el periodismo local. La gente ya no tanto mira lo que pasa en el planeta, te dice qué pasa en mi municipio, a la vuelta de la esquina, quiero saber más de mi ciudad. Pero ¿con qué capital mantenés los medios locales? Y cuando el capital llega, ¿qué condiciones te ponen? No hace falta que te compren tu palabra con un sobre todos los meses en tu bolsillo. Basta con que la empresa tal le ponga publicidad a tu pequeño periódico para que el director diga, che, no le pegues a la industria harinera porque son los que nos están dando de comer con el periódico. Entonces, la pregunta es, bárbaro que te sostiene el medio, terrible si te condiciona. Son muchos dilemas complejos. Y en este momento, chicos, donde hay cierre de medios, donde hay grave problema de la industria en general y de los medios en particular, en Argentina, por ejemplo, ¿saben quién está salvando los medios ahora? Y ustedes díganme, el gobierno. Se produjo el salvataje del gobierno con subsidios a los medios. La nación está recibiendo guita. Todos los medios están recibiendo plata para pagar los salarios ahora. Entonces vos decís, uya, el sueño del pibe. Que Alberto Fernández tenga que ponerle salvataje, no es Alberto, es el Estado argentino aporta al salvataje de los medios. ¿Sabés qué significa eso? Significa un compromiso hasta acá. Entonces, los periodistas, como tal, estamos muy preocupados por esta situación. Sigo rápido. Eso de conocer la trastienda, la gente ya no se compra. Lo publicó The New York Times y es verdad. Te dice, ahora, ¿por qué lo publicó? ¿Por qué ese titular? ¿Cómo investigaron? ¿Qué pasó? ¿Quién lo bancó? ¿Contrastaron con otros medios? O sea, la gente ahora ya pide transparencia y no se come cualquier cosa. Diálisis y bombeo, no traer sangre nueva y decir que se vayan todos y empiece de vuelta. No, diálisis y bombeo, o sea, a ver, renovemos las cosas, volvamos a ver para atrás nosotros mismos qué tenemos que rever los periodistas para recomenzar. Bajar en el tablado de indignación, ya se los dije, más serenidad, más diálogo, códigos de ética. Y entonces, sí,
tenemos el grave problema de la competencia de los medios digitales y las redes y la necesidad del periodismo comprometido. Me paso rápido a otras cosas. Si hiciéramos una foda del periodismo, fortalezas, miren, ustedes pásenlo rápido, así yo no me detengo. Todo esto son fortalezas hoy por hoy en el planeta. Con la pandemia creció la necesidad de informarse, porque es vital para sobrevivir. El otro día escuchaba un padre de familia que decía, tengo la tablet, la computadora, el televisor y 2 celulares sintonizando cosas diferentes para saber más y cómo cuidar a mis hijos y que no nos enfermemos. O sea, la protagonista hoy es la información, cuando antes eran capaz los programas de show, de espectáculos, el show de la información. Ahora es la información meta. Eso es una fortaleza, ¿sí? Amplitud de, digamos, necesitas saber qué pasó en China, en Wuhan, etcétera, y fragmentación. Hoy por hoy todo eso se compatibiliza. El lugar de la mujer ha crecido y hay muchas debilidades que lo dejo para después. Afirmación de derechos, el tema de los derechos humanos, el ni una menos, que también tiene su contracara que la dejo para después, pero son fortalezas. Oportunidades. Claro, el protagonismo de la noticia nos da muchas oportunidades como periodistas. Los cambios en la tecnología, si te adaptas, podés generar un montón de cosas nuevas, ¿sí? Las exigencias de calidad, bienvenido sea que me exijan calidad, pero hay debilidades. La situación de la industria, que no vuelvo porque ya se las estoy comentando, de mucha precariedad económica. Los periodistas tenemos que ser multifunción permanente, tener un montón de cosas y encima trabajar en otra cuestión o poner un negocio en tu casa para sobrevivir. Todos mal pagos, muy mal pagos, muy, ¿sí? La infodemia, en la pandemia, la mala información. O sea, todos hemos sido testigos de mentiras, de contradicciones, de que dónde está la verdad, dónde encontrar. Entonces, o sea, aquello que era una fortaleza, que era el aumento de la necesidad de informarse, se choca contra la mala calidad de las noticias. La infoxicación viene desde hace mucho más que la pandemia y es esto de todos creemos que estamos súper informados. El planeta cree que estamos en el mejor momento de información porque podés saber todo, desde meterte en las fosas abisales a 11.000 metros de profundidad hasta llegar, no sé, a ver Marte cómo funciona en tu celular. Ahora, es infoxicación. Estamos intoxicados de una información que no comprendemos y que no interrelacionamos. Si hay indignados en España, ¿cómo me afecta a mí en Gualeguaychú, Argentina? Ni idea. Pero resulta que sí me afecta. ¿Quién me lo explica? Entonces, esa desconexión nos afecta. Otra, el clima social enrarecido. Claro que afecta a la producción de noticias. Y los medios terminan muchos ideologizados y respondiendo al problema financiero. No tengo guita, las empresas no me aportan. Le pegan a las empresas. Y la gente consume eso y dice, qué mal a las empresas. ¿Y vos sabés si era una noticia real o si estaban respondiendo al problema del trasfondo financiero del propio medio? Y la ideologización. Miremos el norte, lo que pasa en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, etcétera, y la violencia. ¿Y qué dice un medio? ¿Qué dice otro? ¿Dónde está la realidad? Está muy difícil la cosa. Se responde a cuestiones... Bueno, y ni hablemos en Argentina. El periodismo militante. Te escucho. Parando un segundo en el tema del trasfondo financiero, ¿cuáles te parece que serían buenos ejemplos actuales de medios que están manejando bien la situación económica en Argentina y en el mundo? Mira, bien la situación económica tiene muchas respuestas, Santi, porque si decimos bien la situación económica sería, por ejemplo, que esté funcionando bien y que pueda pagar bien los sueldos a sus empleados, etc. Eso no le está pasando en general a prácticamente nadie en Argentina. Por todo el parate, por toda la crisis, porque de esta pandemia no solamente salimos con muertos, sino con una gravedad económica y de pobreza además tremendo que afecta a todos los medios. Entonces, un buen manejo económico no es por culpa de los medios, sino por culpa del panorama general. A ver, no hay publicidad, chicos. Bajó todo, o sea, son muy pocas las empresas que mantienen la publicidad porque las empresas también están afectadas y no pueden bancar. Entonces, una de las consecuencias son, por ejemplo, los periodistas de Living salen desde su casa con un programa, no tenés que pagar nada, solamente subirlo a internet, entonces no tenés, a ver, te bancás no tener publicidad, pero eso también le hace competencia al medio tradicional, es todo muy complejo.
Y luego, en cuanto al tema de la dependencia económica, te diría que no puedo acusar a nadie, Santi. Yo no puedo en este momento decir, Clarín responde a una dependencia económica, La Nación responde a una, Perfil responde. No, porque yo, Verónica, no tengo una prueba. O sea, sería una audaz porque yo no tengo pruebas. Lo que sí te puedo decir es esto, y lo hablamos en el foro, lo hablamos todos los periodistas. Grave preocupación. En este momento, de tanta dificultad y de un salvataje de subsidios, pregunta, ¿cuál será la respuesta? La vamos a estar viendo en el desarrollo, Santi. Esténse ustedes muy atentos, empiecen a mirar. Nunca hay que mirar un solo medio, y sobre todo nosotros que somos gente de comunicación, estudiantes o profesionales. Tenés que mirar de una esquina a la otra, de página 12 a ámbito financiero, pasando por todo, o sea, o televisoras. Cuando vos tenés un panorama general, equilibrás el extremo de un lado con el extremo del otro, completás el rompecabezas y tenés un cuadro de la realidad. Hay que empezar a ver si ese cuadro cambia. ¿Qué responden? ¿A quién ponderan? ¿Qué funcionario sale demasiado? ¿Qué funcionario no sale más? Etcétera. Si detrás de eso preguntarnos si realmente es porque es o es porque hay presiones. Empiecen a mirar las denuncias de FOPEA, los tweets que sacamos, los comunicados. Vieron que ahora saltó también la denuncia del espionaje contra Hugo Alconadamón. No se crean, no se traguen la denuncia que hizo Cristina, y esto no es por Cristina ni nada, sino por simple lógica. Cristina digo porque ella se subió a esto, pero no es que ella hizo la denuncia, esto venía de otro lado. La famosa denuncia del G20 del año pasado y de 400 periodistas espiados. Muchachos, chicas, estaba la reunión de los presidentes del planeta en Buenos Aires. Había una carpeta preguntando quién era, desde el que barría hasta el que traía la Coca-Cola. Y por supuesto que todo el que se acreditaba como fotógrafo o periodista investigaban si era, si no era, en qué medio trabajaba, le miraban las redes sociales. Pero eso es una lógica absoluta de seguridad. Tenés a Macron y a Trump en Buenos Aires, ¿cómo no vas a investigar? Entonces, eso de que espiaron a 400 periodistas es una cortina de humo. No es cortina de humo el espionaje a Hugo Alconadamón, que es real, ¿sí? O los ataques a Luis Majul en este momento, que es real. Es como que hay que empezar a ver, Santi, con tu pregunta de quién sí, quién no. Yo no te puedo decir quién sí, quién no. Lo único que yo les puedo decir es, abramos los ojos, empecemos a mirar, estemos atentos, ¿sí? Porque las cosas van a tener consecuencias. Esta situación y estos subsidios van a tener consecuencias. Por ahí no es la respuesta que esperaba, Santi, pero es la más honesta que te puedo dar. ¿Se entiende? Sí. ¿Y esto bueno, entonces, no... ¿sí? ¿Otra? Sí, ¿y esto no puede terminar siendo un ataque del periodista a su misma credibilidad? O la credibilidad. Pero claro, mirá, espera un segundito. Amenazas, para un segundito, a ver si por acá no está. Bueno, viste que está, o sea, en general esto, fíjate, una de todas estas, no lo puse acá, sé que lo puse más adelante. Claro, el tema de la credibilidad. Ah, porque ahora vienen los retos. El reto de la credibilidad al medio y al periodista. O sea, la gente ahora tiene críticas que hacer a medios y a periodistas. Capaz que antes, te quiero decir, hace 10 años, 20 años, 30 años, el periodismo tiene 2 siglos en el planeta. Entonces hubo momentos en que el rol del periodismo era de los más altos en credibilidad junto con los sacerdotes y con los educadores. Hoy eso ha ido haciendo tú. Seguimos estando muy altos en credibilidad toda la gente de prensa en general, pero ha bajado mucho, claro que sí. Y siguiendo con el tema de las amenazas, paso rapidito así termino con esto. Es una amenaza a la competencia de las redes sociales para el periodismo como tal. En cuanto a los nuevos actores, los millennials, y ustedes ni siquiera son millennials, ustedes son los siguientes a los millennials. Digo, los millennials que hoy tienen 28, 30 años, traen costumbres de consumo diferentes y nos encontramos con que el consumo de noticias frente a la pantalla o al medio pasa 3, 4, 5, 10, 15, 20 segundos. Y pac. Entonces, ¿cómo escribís y qué generás para capturar la atención de quien está acostumbrado a volar todo el tiempo con el dedo? ¿Sí?
las nuevas formas de consumo con soportes no rentables, streaming, etcétera, y no dejan un peso. Parálisis industrial, gobierno, y la inteligencia artificial. ¿Ustedes lo conocen a este muchacho? Este muchacho es un robot que está en Tsinghua, en China. Sí, del medio oficial, uno de los medios oficiales en China, ¿no? Del gobierno chino, Tsinghua es oficial. Pero a ver, este muchacho está programado de modo tal que tiene reacciones faciales humanas, tono para hablar, etcétera. Y entonces digo, y esto muchos lo miran como, wow, la inteligencia artificial que reacciona y explica. Yo digo, wow, qué horror. Y que me esté, a ver, como ciudadano, que me esté informando un robot, no me copa para nada. Y segundo, estamos hablando de pérdidas de puestos de trabajo en la industria. Y vienen los robots, estamos fritos. Y miren esto, dos noticias. Una está escrita por una máquina y otra por una periodista española, en febrero del año pasado. Y no la pueden diferenciar. ¿Saben que las máquinas hoy por hoy está siendo utilizada por EFE, por Bloomberg, por un montón de medios? Producen por minuto miles de textos. O sea, están, por supuesto, con un montón de datos cargados y ¡paf!, los producen al instante. Entonces, ¿dónde quedamos los redactores? O sea, y además a mí me preocupa como ser humano. Aunque le carguen los datos, yo sé que hay una inteligencia humana atrás cargando datos. Primero, esto va a crecer hasta un punto en que no vas a diferenciar mucho quién cargó, quién no cargó y qué hace la máquina. Pero segundo, aunque cargue un humano, a mí no me copa para nada que me informe una máquina. Y sobre todo aquello en lo que yo creo, que es poner razón e inteligencia, datos de investigación, más emoción y el marco general. Eso es lo que tiene que hacer el periodista. ¿Dónde está el robot haciendo eso? Porque las máquinas estas son máquinas robóticas. Se los dejo para que ustedes lo piensen, ¿sí? El gran reto, volver a las fuentes, volver a pensar quién soy. Los retos de credibilidad que decía Santi, lean ustedes así yo no me detengo. Los retos de subsistencia que estamos enfrentando, que son graves. Los retos de aprendizaje sobre cómo generar emprendedurismo. Porque no hablemos de los grandes medios, no hablemos de Fox o CNN, hablemos de vos y yo en un medio web que queremos crear. ¿Cómo hacer para subsistir? Hablemos de las tecnologías, del nuevo diálogo social, donde ya no es el modelo broadcasting de que emite y vos escuchás, y yo soy la que emito. No, ahora es un diálogo. ¿Y cómo hacemos el diálogo? ¿Cómo escuchar a las audiencias? ¿Cómo participar la gente en la producción de las noticias y en los medios? ¿Qué pasa con la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad? Que es un shock permanente que tenemos los que hacemos información. ¿Qué pasa con los retos de grieta? ¿La gente busca información real o busca que se alimente la grieta? Pensemos en Argentina. Cuando la gente lee noticias, ¿qué busca realmente? ¿Busca saber la verdad o busca Cristina Pérez versus Alberto Fernández? ¿Y qué pasó? Mirá el que le contestó, mirá el que el otro, mirá no sé qué, mirá Macri, Alberto, Alverso. Entonces, eso, o sea, ¿estás buscando la información real que te alimente y que te ayude a seguir como país o estás buscando alimento de la grieta? Y esto no solo pasa en Argentina, pasa con negros y blancos en Estados Unidos, pasa con republicanos y demócratas, pasa con España, pasa con Francia, pasa en todos lados. La grieta es el nombre argentino, la división pasa en todo el planeta. ¿Y los medios se dejan arrastrar por eso o fieles a su misión? Hay que tener espaldas para ser fieles a la misión, no es joda. Retos de derechos, mujer, igualdad, no violencia, vida. Yo hoy les dije lo del ni una menos, que qué bueno, hace 5 años que los medios evidenciamos, y yo me dedico también al tema de violencia contra la mujer. Pero muchas veces los medios somos responsables de convertir el femicidio en un espectáculo. Le dio 20 golpes en la cabeza. Fue tan violento que terminó desnuda y la ropa interior tirada en la otra pieza. Y además le desmembró los brazos. Y la verdad es que él le venía diciendo, no hables con tu vecino. Y ella decía, ¿por qué? Soy libre. No uses minifaldas. Me gusta. O sea, al final, ¿qué estamos creando? ¿Estamos revictimizando a la víctima? ¿Estamos generando morbo? ¿Seguimos el caso de modo tal que se sepa después las consecuencias y la justicia? ¿O exponemos de modo tal que alimentamos el morbo
No focalizamos en el crimen, sino en la víctima y terminás revictimizando. El macho que lee eso, para vos y para mí, decir que fue violento, que le prohibía salir, que ella le contestaba si quiero salgo, ¿qué imagen te da de ella y de él? Y yo puedo pensar, sí, el tipo era un tarado, pero ¿saben qué? El otro tarado que está leyendo y que lo que está viendo ahí no es un hombre descontrolado, que no respeta los derechos de la mujer, etcétera, sino que está viendo desde su mentalidad enferma también de poseedor y de violento. ¿Qué está viendo? Un hombre que encarnó todo lo que él quiere. Claro, al final es un valiente que terminó haciendo lo que tenía que hacer, aunque termine preso. ¿Se dan cuenta, chicos, de lo que estoy queriendo decir? ¿Cómo tenemos que entrenarnos los medios y los periodistas para manejar la retórica, el relato? Necesitamos consejos de psicólogos, necesitamos consejos de educadores, necesitamos hacer reunión de equipo en la redacción para ver cómo informamos esta clase de cosas, porque si no, lo que puede ser un bien termina en un mal. Todo esto hay que pensarlo en el periodismo actual. Y lo que puse de vida es lo siguiente. Yo sé que, doy clases en la Austral, en Derecho, en Comunicación, en Familia. Sé que tenemos libertad total de pensamiento y que cada uno tiene su propia visión de la vida. Mi visión de la vida siempre fue que podemos salvar las dos vidas. Y veo que en los medios, yo sé que ustedes por ahí muchos piensan distinto. No importa, seguimos dialogando. Tengo mis alumnos que también piensan distinto, muchos de ellos. No importa. ¿A qué voy con esto? Como periodista, ¿qué es lo que veo? Que prima en las redacciones en general una fuerza contundente pro aborto. Y yo no soy pro aborto. Entonces a veces pienso que eso puede no ser justo para todos nosotros o para los que tenemos otra visión. La verdad es que tengo que decir que la libertad de expresión siempre para mí ha sido total y he podido investigar. Yo no puedo poner en un medio lo que yo creo. Sí tengo que investigar. Y al investigar, como me crea duda aquello de la única salida es el aborto, entonces yo investigo si la única salida es el aborto o no. Y he encontrado otras respuestas. Y la verdad, debo decir, jamás tuve problemas para publicarlo. Pero sí digo también que prima una visión muy contundente y que es un reto pensarlo, ¿sí? En el derecho de las dos vidas, por ejemplo. Bertolt Brecht, me encanta esta frase. Sí, claro. ¿Te puedo interrumpir? Todo lo que quieras. Tenemos un par de preguntas preparadas en cuanto al rol de la mujer y también en cuanto a la libertad de expresión, si te parece, para que se haya comentado. Le doy primero la palabra a Vicky, que prepara sobre el rol de la mujer, que ella te pueda preguntar y así después. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Bueno, yo un poquito. Mirá, es que te digo un poquito, a ver si subo mi volumen, capaz que es mi volumen. Espera un segundito. ¿Me escuchás ahí? Sí, mucho mejor. Ahí está. Ahí está. El micrófono. Bueno, yo preparé un par de preguntas. A mí me interesa mucho este tema, el de la mujer en el periodismo. Y la primera que te quería hacer era que sentís que hoy en día, al momento de ejercer dentro de la profesión del periodismo, que como dijiste bien vos, siempre fue incitada por el hombre históricamente, sentís que hay una diferencia arbitraria y naturalizada en relación con el género hacia vos. Mirá, el tema de la mujer dentro de los medios ha cambiado muchísimo en todos estos últimos años. Últimos, digo, 5, 10, 15, 20, o sea, en esos últimos años ha cambiado muchísimo la ubicación de las mujeres. Si vamos a analizar el rol de la mujer en los medios, tenemos tantas facetas, Vicky, que no quiero detenerme demasiado acá, no quiero detenerme demasiado en tiempo, pero sí pretendo ser profunda en lo que te responda, porque vos te lo mereces. Primero, significa ver, por ejemplo, si la mirada femenina está o no en los medios. Y uno dice, ¿por qué mirada femenina? Mirada de la realidad. ¿Qué significa mirada femenina? Bueno, pero si la realidad siempre la investigan e interpretan varones, ¿es que hay una mirada masculina? Pregunto. Si cada vez que tenés que buscar una respuesta científica al coronavirus, buscas científicos varones, ¿qué pasa? ¿No hay mujeres investigando?
Si vas a los médicos, a los bomberos, a la policía, a los comerciantes que tienen problemas y tu primer entrevistado es un varón siempre, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no tienen negocios ni son bomberas? Yo tengo bomberas en mi ciudad. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos buscando qué clase de mirada o por qué razón estamos tan moldeados a que la mirada masculina prima y parece que es mejor, más contundente y mejor informada que la mirada femenina? Entonces, esto es algo donde hay que también producir un cambio. Y si bien yo soy ultradefensora, pero convencida de que esto es una realidad científica, que somos perfectamente iguales, mujeres y varones. ¿En qué somos iguales, Vicky? Porque hay que ver eso. En derechos, los mismos derechos. En igualdad de oportunidades, que tengamos las mismas oportunidades. En la construcción del planeta, igual responsabilidad, por supuesto, igualitos, pero diferente manera de aportar al mundo. Es que Santi va a aportar de una manera y yo voy a aportar de otra, porque, a ver, pará, o sea, hay realmente una diferencia de que somos mujeres y varones. Entonces, igualdad de derechos, oportunidades, responsabilidades, diferencia de aportación al mundo y de mirada. Pero ¿qué pasa cuando siempre pones solamente una aportación? Entonces resulta que a los medios le falta compatibilizar lo de los dos lados. Esa es una. Otra. O sea, y ahí caben muchas cosas. Cabe la pregunta de, ¿la justicia es la misma si es varón o mujer? ¿La ciencia es la misma si es varón o mujer? A ver, la parte objetiva del fondo tiene que ser la misma, porque si no, no sería ciencia. ¿En qué cambia? Que haya, por ejemplo, más legisladoras, y eso lo hemos estudiado mucho también ahí en la Austral, la estudié con la Escuela de Gobierno. ¿Cuántas legisladoras mujeres hay en Argentina? ¿Cuántas intendentas? Una que es, o sea, ¿y en qué pueblos? En los más chiquititos, en los grandes son varones. ¿Y por qué? Y las leyes cambiaron en Argentina a partir de que hay cuota de género o a partir de que ahora hay paridad de género en el Congreso. Y resulta que a partir de que había más mujeres legisladoras empezaron a crecer el número de leyes de protección de la infancia, de no violencia en el hogar, de un montón de cosas. Entonces quiere decir que la mujer sí le dio una mirada distinta. Ese es un tema. Otro, el salario. Resulta que no cobran lo mismo. Que hay una diferencia de 20 a 30% de salario menos para mujeres que para varones. Los puestos de mando. ¿Sabían, chicos, que tener un jefe directo varón se da en 7 de cada 10? Que sea jefe de sección, 7.8 de cada 10, o sea, casi 8 de cada 10 son jefes varones. Que CEO hay 1% en el país, en los medios, o jefe, digamos, gerenta general, 1%, ¿sí? Que, como le dije hoy, conductoras, 8%, prestigio. Cuando preguntas en general, que te den nombres de periodistas prestigiosos o prestigiosas en Argentina, ¿saben cuántas mujeres se nombran? 16%. El resto todos varones. Bueno, pero es que las mujeres son menos. No, ¿qué va? Hay mujeres que tienen premio Pulitzer en Argentina y ustedes bien saben que el Pulitzer es un premio para el periodismo en inglés, pero han participado en investigaciones internacionales y tienen premio Pulitzer. Hay mujeres que tenemos, porque agradezco a la vida, el premio internacional de periodismo Rey de España, que es en realidad el Pulitzer de los medios de lengua hispana, o sea, de 29 países en el mundo. Quiero decir, a ver, que por supuesto que competimos perfectamente mujeres y varones. ¿Por qué solo se acuerdan del 16%? Es que hay muchas cosas que ver. ¿Saben que para mandar a los puestos de extranjería, o sea, corresponsal extranjero en Italia, en Roma, es lo mismo, en Londres, en Estados Unidos, son mucho más a los que se mandan varones? ¿Por qué? Y porque la mujer es mamá y se tiene que quedar más en casa, o porque si se embaraza y después la pierdo 3 meses cuando tenga licencia, o porque los varones van a tener una cobertura diferente frente a Obama y Trump que las mujeres. ¡Qué pavada! Entonces todo eso significa diferencias que aún subsisten, versus que hemos crecido muchísimo, y versus que hay mucho más respeto, y versus que sí hay mucho más lugar para la palabra de la mujer. O sea, hay crecimiento, pero aún falta. Y debo decir que hay crecimiento sobre todo a nivel personal. Jamás en mi vida tuve un solo problema, ni me debo quejar de nada de los equipos, que siempre eran mucho más los varones que las mujeres.
¿Se acuerdan el conflicto del campo? Ustedes eran chicos, pero en 2008 fue el grave conflicto, llámese Alfredo de Angeli, la 125 resolución, estaba Néstor Kirchner, todo terminó con un gran conflicto donde ganó el campo, el famoso mi voto no puede ser positivo, que dio el vicepresidente, etc. Yo estaba en Gualeguaychú, epicentro del conflicto, ruta 14 kilómetros 53, el día que va la gendarmería a sacar de la ruta a los agropecuarios. Se sabía, o sea, había información de que ese día había orden del gobierno y que iban a sacar de la ruta a todos los agropecuarios. Entonces, la gente del campo ese día no llevó mujeres. Siempre había familias enteras, niñas, mujeres y varones. Ese día solo había hombres, sentados arriba de la ruta, cantando el himno nacional que te paraba los pelos de punta. Era de mañana temprano, me acuerdo. Yo fui a cubrir, como siempre, todos los días iba a cubrir a la ruta. Los gendarmes se habían atrincherado en un lugar que había ahí cerca, en un galpón, sabíamos que estaban ahí, todos varones, los del campo, todos varones, y miro alrededor y me doy cuenta de que solo había periodistas varones. ¿Quién creen que era la única mujer de todo el escenario? Era yo. La manera en que me ayudaron y acompañaron mis compañeros fue notable. Ahora, yo las cobré todas igual que el resto, porque cuando empezó la represión y cuando yo veía que golpeaban a la gente del campo, y eran además gualeguaychuenses que yo conocía, y yo pensaba, a ver, Verónica, ¿qué haces? ¿Te quedás como Clarín? Yo estaba por Clarín y TN. A mi fotógrafo, Pablo Bianchi, lo bajaron con manguera hidrante. ¿Saben lo que pega eso? ¡Bum! Y le dieron una pedrada en la cabeza. Y yo que miraba y decía, ¿me quedo cubriendo o soy un ser humano? Y digo, están todos locos, paren, o sea, ¿qué haces en ese momento? Te dividís, sos periodista, sos humana. Y dije, soy las dos cosas. Sigo cubriendo y grito si pasa algo. Entonces veía que estaba en el suelo, lo pateaban, lo golpeaban. Ahí había llegado ya más gente. Había llegado la hermana de uno, o sea, esto duró el día entero. La hermana de ese tipo que golpearon en el suelo estaba ahí y le decía, basta, paren. Y yo, que los conocía, me meto y digo, basta, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta? Lo estás golpeando, terminala. A un gendarme. Se dio vuelta, agarró la culata tenían ¿cómo se llama? Tenían fal y no sé qué más tendrían, y me hizo ¡pah! Al medio del estómago, me tiró de un culatazo, caí sentada, pero bueno, yo era la única periodista mujer. Y jamás tuve una sola queja de los equipos de varones, respeto, cuidado, investigaciones conjuntas, nunca una diferencia entre ellos y yo. Entonces, una cosa es el grupo humano, otra cosa son las estructuras. Y las estructuras mantienen diferencias. Los grupos humanos crecen y respetan a la par. Perdón, fue re largo, pero el tema de la mujer en los medios es pesado, digamos. No, me encanta, Vero, te veo súper comprometida, la verdad, con la causa, es muy lindo verlo. La otra pregunta que tenía para hacerte, que quizás medio que lo respondiste, pero ¿sentís que como mujer vos tenés un compromiso constante hacia todas las mujeres que no pueden hablar, que no tienen voz, que están en esa situación difícil, de lo que haces vos? O sea, intentar de seguir expresando todos los derechos de la mujer. ¿Vos sentís que tenés ese compromiso? ¿Y cuándo empezaste a sentir que tenías ese compromiso con las mujeres? Yo creo, chicos, que todo parte de una visión de la vida personal. Cada uno de ustedes pregúntese hoy, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde me veo dentro de 10 años? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Todos soñamos con dedicar nuestra vida y llegar a lo más y que te digan, wow, no sé qué, o sea, todos soñamos como en cualquier profesión. El médico quiere ser el mejor médico, el empresario quiere tener la empresa más exitosa, el periodista dice yo voy a llegar acá, no sé qué, y voy a descubrir y voy a hacer investigaciones. ¿Para qué? ¿Por qué? Las dos preguntas. Y parte de la vida de cada uno. ¿Quién sos vos? ¿Y para qué estás en esto? ¿A qué querés dedicar tu vida cuando mires para atrás dentro de unos años y digas, hice esto? ¿Qué querés que haya valido la pena en tu vida? Entonces, cuando vos me decís dedicarme a la causa de las mujeres, yo la verdad es que lo que siento es que tengo un compromiso con las personas.
con el cuidado del planeta. Me dediqué 12 años a full al conflicto ambientalista en mi zona, publiqué hasta un libro, o sea, estuve con el rey de España, me fui a Finlandia y enfrenté al CEO, digamos, de UPM y de Botnia en su oficina del piso número 9 de Helsinki. O sea, entonces, yo creo que el secreto está en quién somos y quién queremos ser. Si realmente creemos en la búsqueda de la verdad, si creemos en encontrar la justicia, si creemos en aportar a un mundo mejor, empezamos a comprometernos con muchas cosas. El periodismo no es ser un micrófono, el periodista no es una grabadora o hoy por hoy un celular que graba y emite. El periodista tiene una misión y el periodismo no es como cualquier otro trabajo. Y esto no es desprecio a cualquier otro trabajo. A ver, si estás vendiendo en una tienda una ropa, es maravilloso porque, bueno, haces al abrigo, a la protección, a la belleza, al sentirse bien de la gente, perfecto. Yo siempre le digo a mi peluquera que es una maravilla su profesión, porque una entra y díganme si no, o sea, y con tus pelos así, y cuando salís de la peluquería estamos todos felices. Y le digo, tu profesión es hacer feliz a la gente. ¿Por qué no entra cabizbajo y salimos todos felices? Nos vemos bellos. O sea, quiero decir, cada profesión tiene su secreto, pero la nuestra es meterse en la mente de la gente, es meterse en el hogar, es generar agenda, es decir, de qué van a discutir, es presionar cuando denunciamos a que la autoridad cumpla con su deber, es investigar y es exponer tu cuero, es estar en riesgo, es aportar a una sociedad mejor, pero desde la construcción misma de las bases de la sociedad. Si vos crees en todo eso, te comprometés con cosas. Y para mí, en lugar de la mujer, llámese la trata de personas, ser la voz de los que no tienen voz, hablar con las víctimas, decir lo que sucede, alertar por una víctima que no caiga, mi vida habrá estado justificada, ¿sí? Temas de violencia, como lo que estamos diciendo, no sé, hay muchas cosas, pero hay cosas que atraviesan la vida entera de uno. Y esto de la bioética, de la defensa de los derechos de las mujeres, el tema de luchar contra la esclavitud y la trata, a mí ya me va llevando como 22 años en mi vida. Y otros que surgen en el momento, ¿sí? ¿Qué sé yo? Los cartoneros, hace como 1 año y pico empecé a trabajar con eso. Niñez en la calle siempre me preocupó, pero hace poquito que me pude meter en eso y en el tema de la pornografía infantil. Van surgiendo temas y hay otros que te atraviesan, pero yo creo que lo que te tiene que atravesar es quién sos vos, en qué crees y qué querés hacer de tu vida. Sí, muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias a vos. Te cambio un poquito de tema, pero algo relacionado y muy importante en el periodismo, que es la libertad de expresión. Y Cata preparó un par de preguntas sobre eso. Sí. Bueno, me encantó todo lo que dijiste recién, así que mil gracias. Y quería preguntar, porque todos los periodistas son individualidades, y quería preguntar cuál es el proceso creativo de un redactor a la hora de contar una historia. O sea, contamos mismas historias, pero desde distintos puntos de vista. Entonces, a mí me interesa mucho, por ejemplo, cuando alguien cuenta una historia de una familia, de una historia particular, cómo logran a través de un mini detalle contar grandes aspectos de su personalidad o de su vida. Cómo es el proceso creativo de encontrar esos puntos importantes que hablan del todo a través de cosas muy chiquititas. Mira, contar historias me encanta, me apasiona, o sea, me apasiona. Y yo me he enrolado en lo que se llama la nueva crónica latinoamericana. Hay una corriente de cronistas, ¿sí?, muy interesante. Yo estuve en Colombia en 2011, fui becaria, que participé y tuve la suerte de ganármelo en la FNPI, que no sé si saben lo que es, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez. Y ahí tuvimos que hacer narraciones y estar con la gente y demás. Me acuerdo que aprendí mucho también sobre esto que estás diciendo, que es el proceso de construir personajes. O sea, porque cuando vos narrás, a ver, la crónica esa es por un lado. Después le voy a mandar, si querés, a Santi, a Delphi, o ahora mismo les puedo dejar algún link de crónicas como tal, donde tengo que contar gente, o sea, contar personas. Pero, miren, toda la vida siendo periodista neta, común, silvestre, digamos, el periodismo diario en Clarín y en La Nación,
me he enfocado en esto que decís que es contar. Porque, a ver, si había que contar, por ejemplo, que en el campo entrerriano, bueno, argentino, pero a mí me tocaba de Entre Ríos, contar los problemas económicos, decir que la producción de ese año de la soja, suponte, iba a tener graves problemas y que no estaba saliendo bien al mercado internacional porque bajó el precio de la tonelada y el dólar respectivo. Vos lo decís así y es como seco y duro, o sea. Entonces bajó la tonelada a nivel internacional y ya del puerto de Quequén no salen igual y el puerto de Rosario no sé cuánto y los barcos que llegan. Entonces, ¿cuál era la consigna? A ver, contá todo eso, pero lo encarnás en una persona, en una familia, en un campo X. Porque decir eso te queda como colgado en una cosa distante. Ahora, si vos decís que está Juan, y hay uno que se llama Juan, me acuerdo, o sea, para esa historia me acuerdo que era un Juan, ¿sí? Juan Ramírez, que vive en Gualeguaychú, que tiene un campo, que ya no puede trabajar el campo, lo arrienda, porque a pesar de que el arrendaje es bajo, saca más para mantener a su familia con el arrendamiento que trabajándolo él. ¿Qué hace? Arrienda su campo y con los tractores que ya no ocupa porque el arrendatario hace otra cosa, él se emplea y trabaja para el campo vecino. Sus hijos no siempre van a la escuela. ¿Por qué? Porque a veces no puede llevarlos porque el precio del combustible que se usa, que es el gasoil en el campo, subió tanto que a veces no puede llevarlos. Y muchas veces los chicos no van a la escuela en el campo porque llegan tarde o porque el hermano de la mañana que va a un turno de, no sé, ponele primer año, le pasa las zapatillas al hermano que va a quinto grado y es clase de la tarde, y como en el medio llegaron a horario diferente, llegó tarde y al final terminó teniendo muchos problemas de presentismo y terminó fuera. Y entonces, cuando Juan te cuenta que tiene problemas para mandar a los chicos a la escuela, que no trabaja su campo, que el precio del gasoil se fue tan alto que él no puede producir con ese precio del gasoil, o te cuenta que ese año matan a la cría al pie de la madre. Esto se llama así, matar a la cría al pie de la vaca. ¿Qué significa eso? Que cuando las vacas tenían su cría, automáticamente, lo reporté más de una vez, las mataban, porque costaba más vacunarlas, alimentarlas y mantenerlas a las crías que matarlas. Entonces mantenían a la madre porque preñada da más leche y se vende aunque sea la leche para la industria láctea, pero de los 101 tambos que había en Entre Ríos hace 15 años, quedaron 3 hace 2 años. Entonces, y vos no contás eso, sino decís que le pasó a Juan y que su tambo cerró. Entonces, ahí va la cosa de empezar a contar con rostro humano lo que sucede. Y entonces, entre medio vas diciendo, y ya Juan no puede vender porque Quequén no lleva los granos como antes, y porque la industria láctea de 101 tambos bajó a 3 porque el precio de no sé qué tanto, y entonces la mujer de Juan ya produce queso en la casa para vender, porque la industria láctea... Entonces, ¿me entendés lo que vas diciendo? O sea, todo el tiempo mezclas niveles, el grande con el chico, con la gente, con las historias, y después decís que al final a Juan, cuando te lo contaba, se le quebró la voz, diciendo, no quiero perder el campo que heredé de mis abuelos, que llegaron de Italia, que hicieron grande Argentina, y que siento que no estoy respondiendo a esa realidad. Ellos construyeron y yo lo estoy perdiendo. ¿Pero lo está perdiendo Juan o lo está perdiendo la responsabilidad de los planes argentinos que no funcionan? ¿O qué es lo que está pasando? Y me entendés a lo que voy. Uno va mezclando los detalles de las zapatillas que se cambian los chicos con lo macro del precio de la tonelada internacional, y entonces cuando alguien te lee, ya no tiene un dato frío, sino que construyó una mirada sobre lo que pasaba con la gente que estaba perdiendo su vida en el campo. A mí además me encanta ver detalles como decir, qué sé yo, no sé, una vez entré a entrevistar a un astrónomo en la UNAM, en México. Y yo veía, a ver, había pilas de cosas, que no podía caminar de libros en el suelo. Te da una mirada del tipo. Y a su vez estaba la computadora y tenía música y sonaba Tchaikovsky, me acuerdo. Y el tipo te decía que todos somos polvo de estrellas.
porque él hablaba del Big Bang y de la desintegración inicial, y de que entonces después con esa desintegración se reconstruyó y que surgió el planeta Tierra, y vos decís, bueno, pero todos somos un reciclaje permanente de materia, que no sé qué, no sé cuánto, y entonces, entonces yo tenía que contar la teoría astronómica del tipo, pero tenía un astrónomo adelante que era una maravilla, y vos vas mezclando esa riqueza, y entonces tus crónicas ya no son tan secas y duras. Una vez cubrí un accidente en la ruta, y con esto termino esta respuesta, que chocaron 10 móviles, 10. Era invierno, yo estaba en Gualeguaychú, me mandaron a San José. San José está cerca de Colón, ahí en Entre Ríos, ¿sí? En la mitad de Entre Ríos. Y entonces, en la ruta 14, por la zona de San José, resulta que donde fue el accidente había una depresión que bajaba así y después subía de nuevo la ruta. Había niebla, era invierno, y a su vez en esa zona hay ladrilleros que hacen los ladrillos de barro pisoteados por caballos y empiezan a la madrugada. Entonces, hacían los ladrillos, salía el humo, en el invierno se produce, chicos, lo que es la inversión térmica, ¿se acuerdan? O sea, el calor no sube porque tiende a bajar, entonces todo el frío, todo hace que lo caliente baje a la tierra, el humo empezaba a salir y bajaba, se juntaba con la niebla y eso era una blancura imposible de ver. Una camioneta que viene, baja, tiene todo el humo denso blanco, no ve nada y hace lo que no se debe hacer, que es quedarse parado. Se para en la ruta. No sabía si doblar, si caerse, si había un talud, si se mataba, si había un puente, no sabía, se para. Viene atrás un camión, ¡paf! Choque a la camioneta, la manda lejos, la parte al medio, el tipo queda tirado por un lado, la camioneta por otro, camión. Otro atrás, 3 colectivos cargados de gente. Más camiones, costaneros de, 10. De todo eso, muere una sola persona y había 150 personas involucradas entre camiones, móviles y todo. Porque en ese choque, a uno de los camiones lo choca de atrás y aplasta la cabina. ¿Cuál fue la crónica mía? A ver, primero, hablar con la gente, preguntarle cómo estás después de esto. O sea, es horrible el típico periodista que va y que no le importan los sentimientos. No. O sea, no. ¿Cómo contar eso? Entonces, el cuidado, el respeto, mirar. Mi crónica comenzó diciendo, y yo dije, Clarín no me lo saca, me van a decir, esta se paró Toller, o sea, fue a doble página, con fotos de la ruta, con todo, y comenzaba diciendo, los ángeles de la guarda tuvieron trabajo extra ayer de madrugada. Sí, porque en la ruta pasó esto. Sin darme cuenta empecé a mezclar un lenguaje que decía, fulana tal que se bajó y decía, y yo iba rezando y decía, Dios te salve María, que no nos muramos, y el otro no sé qué, y se produjo un pandemonium. O sea, fíjense que me empezaron a salir como metáforas de decir, estos se salvaron de milagro, o sea, e ir contando, realmente fue un milagrazo. En la niebla, en la ceguera, 10 móviles chocando, 150 personas, y uno solo esa noche, el ángel de la guarda, se lo llevó al cielo, o sea. Entonces, y terminaba en que a las 5 de la tarde, Vialidad Nacional retiró todo de la ruta, toda la gente, al hospital, no sé qué, todo, y volvió a circular la gente a las 5 de la tarde. Entonces terminaba diciendo, y a las 5 de la tarde, no sé qué, y los ángeles pudieron descansar. Y yo dije, me lo cortan todo, me ponen una crónica fría del accidente, y el día siguiente sale todo. Mis ángeles de la guarda andaban por ahí. Y después el jefe me dice, Vero, estaba buenísimo, o sea, necesitamos hablar en un tono diferente, y semejante hecho no lo podías contar fríamente. Entonces, se entiende a lo que voy. Uno construye historias, pone detalles, y al final es lo que te hace la diferencia y lo que la gente quiere consumir. Yo creo muchísimo en eso, muchísimo. Bueno, también creo que soy re larga, ¿sí? Digan ustedes. No, pero está buenísimo. Y habían varias preguntas de libertad de expresión, pero creo que respondiste 2, y quería sumar a esa que me pregunté, ¿cómo convergen tus opiniones personales con la libertad que vos tenés dentro de un medio? Recién dijiste que vos cuando presentaste la nota, dijiste, no, me la van a bochar, no va a salir. ¿Cómo es esa lucha de tus individualidades con las del medio, que tienen que ver también con un estilo, con una editorial? ¿Qué es lo que pasa cuando chocan esas dos cosas?
Hay una cosa que es la línea de la libertad editorial, o sea, de la empresa, y otra es que cada periodista tenga su forma de pensar. Entonces, yo creo que de pronto hay tal vez medios en los cuales no trabajaría porque le veo claramente una impronta ideológica. Y yo creo que todos tenemos libertad de pensamiento en cualquier medio. A ver, trabajé en Clarín, estoy en La Nación. En cualquier medio hay gente que piensa A, B, C hasta la Z. O sea, pero un tema es lo que pienses y otra cosa es que haya libertad de poder trabajar. Y otra es que el medio sea tan ideologizado que obviamente mantiene solamente esa ideología. Entonces, yo si creo en la libertad de expresión, creo en la búsqueda de la verdad. Y si hablamos de partir de una ideologización, no estamos hablando de partir de la búsqueda de la verdad, sino de partir de la búsqueda de la comprobación de tu ideología. ¿Me explico? Entonces, eso es complicado. Que el medio te imponga lo que debas decir sería una complicación enorme. Yo, gracias a Dios, nunca recibí esa invitación de nadie. En serio, nunca. Lo que uno piense tampoco es cosa de que uno lo tenga que ir a poner, porque yo, al revés, o sea, no le puedo imponer al lector o al televidente mi forma de pensar. Mi único deber es buscar la verdad, o sea, y confrontar, y buscar hechos y datos. O sea, testimonios, o sea, personas, buscar números, buscar fechas, buscar comprobaciones, buscar documentos, es decir, la búsqueda de datos y de testimonios y después exponerlos para que el lector o el televidente o el que vea lo que sea, saque sus propias conclusiones. Eso es un periodismo de un trabajo, digamos, libre de mi parte y del otro para que vea. Entonces, yo creo que cuando el medio sabe que estás haciendo eso, está bien, o sea, esto no significa que sea un caos y que cada cual haga lo que quiera. Siempre hay una línea editorial, hay un jefe que te organiza los equipos, que decimos, bueno, a ver, vamos a investigar este tema, buscamos tal cosa, veamos, o sea, manden datos, pero también muchas veces las investigaciones terminan encontrando o comprobando cosas que vos no esperabas. Bueno, de eso se trata de investigar. A ustedes, chicos, les habrá pasado muchas veces haciendo los trabajos en la facultad, partís de un dato y llegás a otro que vos no pensaste que ibas a llegar y que de pronto decís, wow, o sea, me encontré con una realidad inesperada. Pero es que eso te pasa 1000 veces en el trabajo. El tema es la honestidad intelectual para ser fiel a los datos que encontraste y ponerlos. Y cuando el medio encuentra eso, está buenísimo. Digo, el medio que sabe valorar el buen trabajo periodístico te lo impulsa. Eso por un lado. Y por otro lado, los estilos. Siempre hay un estilo. Si vos lees Página, o lees Perfil, o lees Ámbito, o lees Clarín, o lees lo que reporta, no sé, TN en sus escritos, o Telefe, o cualquier, qué sé yo, cualquiera, análisis digital, lo que sea, te encontrás con cierto estilo. Hasta de cómo hacen los recuadros, cómo ponen los números. Hay estilos. Dentro de ese estilo, después hay estilo de la persona. No es lo mismo La Nata que Nelson Castro, qué sé yo, por decirte algo. Entonces, hay estilo de las personas. Un buen medio inteligente explota ese estilo. O sea, qué bueno, porque sabés que hay gente que va a seguir este estilo o este estilo. Y cuando el estilo es de calidad, qué bueno. O sea, uno a veces se autocensura al principio y decís, no sé, no les gustará, qué sé yo, tal. Después empezás a entender que el factor diferencial en este mundo vale oro, chicos. Animarse a ser ustedes mismos y a poner estilo vale oro, factor diferencial. Entonces, exploten su factor diferencial, sean muy profesionales, tengan calidad, busquen datos y anímense a generar la diferencia. Personalmente, a mí eso siempre me dio muy buen resultado. Digamos, a ver, la diferencia puede ser tu grado de compromiso, tu profundidad de investigación y tu estilo de decirlo. Cuando combinas esas tres cosas, empezás a abrirte camino y a poder crecer. No sé si respondí a lo que me preguntaron. Sí, perfecto. Mil gracias. Porque quiero mostrarles esto. A ver, ya lo dejo, ¿eh? No voy a profundizar, solo les muestro las pantallas. No hay problema, tranquilo. Y ustedes después ven. Miren, chicos, nuestras respuestas frente a todos los problemas. Periodismo de soluciones que les decía, es una corriente. Hay una
Un medio en Argentina se llama Noticias Positivas, surgió en 2003, después está Red Acción, que se escribe así, que proponen periodismos diferentes. Noticias Positivas integra el grupo de las empresas B, que no son empresas de segunda, es un grupo de empresas que se llama así porque trata de hacer las cosas diferentes. Hay de plástico, de automotrices, de campo, de lo que sea, y también esta que es de comunicación. Tiene triple impacto esa búsqueda, propósito, o sea, buscamos construir una sociedad diferente, dicen ellos, responsabilidad social y transparencia. Anualmente tienen que presentar un informe completo de gastos, de hechos, de lo que sea, hecho por una auditoría externa. Esa es la base de las empresas B. Y hay o sea, está buenísimo saber que hay un medio de comunicación que tiene la acreditación de empresa B porque así lo hace, que es Noticias Positivas. Vencer la extrema negatividad, desactivar el modelo de solo emisor, interactuar en la conversación social, etc. O sea, periodismo de soluciones, un periodismo diferente. Con esta frase de Chani, que hoy les mencionaba cuando decía que, corro esto acá, el exceso de negatividad es una máquina de desactivar ciudadanía, los que aguantan se convierten en espectadores y los que no aguantan se desconectan de los medios y de la realidad. Necesitamos una mirada más equilibrada para reconectar, para recuperar la confianza y alentar la participación. Otro, periodismo con propósito, también se llama así una corriente. Uno dice toda la vida tuve un propósito, bueno, pero esto es como recuperar el propósito frente a un periodismo que se volvió muy mercantilista. Periodistas que sepan responderse por qué soy periodista. Lo de Kapuscinski que puse ahí, sí, Ryszard Kapuscinski, maestro de maestros, Capu decía, para ser periodistas hay que ser buenas personas. Los cínicos no sirven para este oficio. Una buena persona es capaz de entender las historias, tener compasión con lo que sucede y luego transmitirlo con honestidad. Eso decía Kapuscinski, ¿sí? Hay historias que merecen ser contadas. Las historias nos ayudan a entender el mundo. Una sociedad mejor informada toma mejores decisiones. Entonces, el periodismo con propósito es ese. Cuando el periodismo no solo sirve para contar el mundo, sino también para cambiarlo, chicos. ¿Cambiarlo cómo? Esto lo tomé ahora de México. Hace un mes, el representante de la UNESCO en México diciendo, esto fue hace un mes, que en los próximos meses habría retos de cohesión social, de preservación de recursos naturales, los grupos vulnerables, todo esto por la pandemia y el problema económico. Sin un periodismo ético, Leo, y valiente, este trabajo de protección resultará más duro, más lento, más costoso para la sociedad. Fíjense lo que puede aportar un periodismo comprometido. O este de la Organización Mundial de la Salud y de la Panamericana de la Salud. Tener información clara, oportuna, veraz, de fuentes confiables, es vital para que las personas puedan saber qué hacer, puedan saber cómo comportarse, puedan saber cómo protegerse. Los medios de comunicación pueden contribuir a un cambio de comportamientos que ayuden, o sea, se dan cuenta de lo que significa un periodismo comprometido. El periodismo debe ser comunidad de comunidades, no solamente un emisor unilateral, sino un instrumento de cohesión social, que sepa cuestionarse a sí mismo, que sepa articular la conversación social, que ayude a levantar la mirada, o sea, notas de profundidad, de opinión, de pensamiento, de consulta a filósofos, a sociólogos, a educadores, a sacerdotes, a religiosos, a investigadores, a políticos, pero que piensen más allá del emergente. Vivimos dando el emergente, pasó esto, mañana entran en fase A, fase B, semáforo rojo, pero pará. Pensemos qué hay detrás. Yo no soy de las que creen que saliendo de la pandemia todos seremos mejores. Yo pienso que ojalá saliendo de la pandemia tengamos muchas cosas que cuestionarnos como humanidad. ¿Quién me ayuda a pensar eso? ¿Quién me ayuda a cuestionar eso? Yo como medio de comunicación tengo que también poner eso sobre la mesa. Ser la voz de los que no tienen voz. Ser escucha e intérprete de la comunidad. Para el periodismo emprendedor hay caminos, chicos. Estos son... gente que aporta dinero al emprendedurismo y que no proviene del gobierno. O sea, hay maneras de encontrar fondos que no son pagados por el gobierno. Periodismo con función de servicio, transparencia, recuperar la mística de estoy acá porque tengo algo que hacer en favor de la sociedad, ¿sí? Hacernos cargo del efecto que nuestro periodismo tiene en las personas, ¿sí? Poner rostro humano, ¿sí? Ser más profesionales. Kapuscinski también decía, el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas.
sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. Y con esto termino. Entonces digo, ¿qué clase de periodista soy? Comparado con el ojo de la máquina, de la cámara de fotos, ¿sí? ¿Vieron lo que es el ojo de pez y de gran angular? Que te permite ver todo 180 grados. Pero también al querer abarcar todo, por ahí te queda lejos y ese todo deforma la realidad y sobre todo no ve las pequeñas historias. Pero después está el macro, que sí ve tan lo chiquititito y te pone tan el foco, tan en el detalle, que perdiste el conjunto. Y te habla tan mal de los detalles de una persona que perdiste capaz lo otro que estaba haciendo. Entonces, podés llegar a tener el teleobjetivo, que es el que más lejos llega y te trae la realidad acá y te la muestra. Un periodismo que te acerca lo que pasa, no sé, en la Casa Blanca, o que te explica lo que ocurre en Irlanda y te lo trae a tu living, no sé, en Chacabuco, ¿sí? Pero a su vez también te puede quedar lejos y necesitas mejorar el zoom. Y el zoom que va y viene es por ahí el más completo, el que sabe abrirse y el que sabe retrotraerse y compendiar las historias. Y después está la lente fija, que ni se abre ni se cierra, mira todo el tiempo. Esa clase de periodistas hacen falta, porque son los que enfocan y no los movés, ni con golpes ni con críticas, no los movés. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué clase de lente uso en cada caso? ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer en cada momento? Y ya voy a las preguntas sobre libertad de expresión, pero les quiero dejar esto, miren, que me fascina. Rubén Alves es un teólogo y un poeta brasileño, que en algún momento decía esto, Alves, que me encanta. Estoy queriendo achicar acá una cosa que me lo tapa, ahí vuelvo, que decía, hoy no hay motivos para el optimismo. Hoy solo es posible tener esperanza. Esperanza es lo opuesto del optimismo. Optimismo es cuando, siendo primavera afuera, nace la primavera dentro de ti. Esperanza es cuando, siendo sequedad absoluta afuera, continúan las fuentes burbujeando en el corazón. Optimismo es alegría por causa de. Es una causa humana, natural. Esperanza es alegría a pesar de. Es una cosa divina. El optimismo tiene raíces en el tiempo, la esperanza tiene raíces en la eternidad. El optimismo se alimenta de grandes cosas y sin ellas se muere. La esperanza se alimenta de pequeñas cosas. En las pequeñas cosas florece. Le basta una fresa al borde del abismo. Hoy todo lo que tenemos es eso. Fresas al borde del abismo. Alegrías sin motivos. La posibilidad de la esperanza. Camus sabía lo que era la esperanza. Sus palabras, en un escrito de 1954, si no me equivoco, decía: en medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. De eso se trata, creo yo. Bien, vengan las preguntas. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero que nada, muy interesante lo que decías recién. Nosotros tuvimos una charla con Chani el año pasado, al menos los del primero del año pasado, y está buenísimo lo que hace y súper interesante, así que gracias por compartirnos un poco más de esas alternativas. Y después con Sol Leguizamón preparamos un par de preguntas ya más particulares sobre lo que es el periodismo de investigación. La primera que te queríamos hacer es básicamente qué rol cumple o qué función tiene con la sociedad, porque tal vez hay roles más claros, por ejemplo, un periodista deportivo, pero el periodismo de investigación como que no está tan presente el rol que tienen, ¿no? Así que si nos puedes contar un poco de eso también. Se supone que todo periodista investiga, el deportivo también. O sea, es como el ADN del periodismo, investigar. Pero cuando decimos periodismo de investigación, es aquel comprometido a ir mucho más a fondo en las cuestiones de política, economía, empresa, gremios, todo lo que tenga que ver con corrupción, con, el caso Odebrecht, los cuadernos de Diego Cabot, la ruta del dinero K, periodismo de investigación, ¿sí? El conflicto papelero, Argentina, Uruguay, España, Finlandia, aquello que significa meterte en los temas que están más soterrados, más ocultos, más difíciles de encontrar,
y buscar las respuestas. Ahí tenés que aprender muchísimo. Un periodista de investigación no nace de un repollo, ni tampoco es fácil. O sea, tenés que aprender de economía, tenés que aprender de ciencia, de política, tenés que tener unos contactos impresionantes, o sea, tenés que tener fuentes en policía, en el gobierno, en los juzgados. El periodista de investigación expone el lomo mucho más que cualquier otro. O sea, los periodistas de policiales, los periodistas de investigación exponen muchísimo más el cuero que el resto. El periodismo de investigación te lleva a veces 1 año, 2 años. A ver, yo he hecho muchas veces periodismo de investigación en diferentes grados y niveles, a veces eran cosas de mi provincia, de mi ciudad. La trata de personas me ha llevado a periodismo de investigación muchas veces, muchas. La ruta del dinero acá, también tuve que trabajar en eso. La corrupción atrás de un negocio de $60 millones en el puerto de Quequén, justamente que lo nombraba, y que tenía que ver con la derivación de la ruta del dinero acá. Me tocó investigarla y me tocó porque de pronto una persona involucrada en la investigación, no sé qué, resultó ser amigo mío y me dice, pero no sé a quién llevarle esto, no confío en nadie, vos sos periodista, trabajás en La Nación, dale. Y bueno, y a pesar de que yo estaba en Entre Ríos y que queda hasta en el sur de Buenos Aires, empecé a meterme y empecé a investigar y empecé a no sé qué, y terminé sacando como 4 o 5 notas contando un ala de la ruta del dinero acá que no había sido todavía sacada a la luz. Esto que les decía hoy de el espionaje contra Hugo Alconada-Amón, Hugo permanentemente está yendo a los juzgados a declarar por una causa, por otra, sabe que está en investigación permanente, sabe que tiene intervenidos los teléfonos, pero no solo Hugo, qué sé yo, Diego Cabot, un montón, hay muchos, ¿sí? Mariela, ¿sí? Arias, mi amiga, que trabaja en Santa Cruz, nada menos, le toca una provincia complicadísima en el rol de las cosas nacionales que han pasado, Santa Cruz, y Mariela permanentemente sabe que también está ahí en el ojo de la tormenta. Proteger a tu familia no es fácil en esto. Yo he escuchado cuando en mi teléfono, a veces fijo o a veces celular, te das cuenta, empiezas a aprender qué sonido, qué clic, qué manera, qué pasa cuando te están escuchando. Aprendes a no decir nada, qué sé yo, desde decir que tu hermana, que no compre eso porque al final le van a decir que no sé qué, cuidado, uy, fulanito de tal, es un chorro. Vos decís cualquier cosa que estoy diciendo, lo graban, después lo publican. Y yo dije que fulanito era un chorro y capaz que lo único que estaba diciendo era como lo hablamos en un lenguaje coloquial y después salís porque nunca sabés quién, o sea, pensemos en lo de Nisman, pensemos en cuántas cosas. Entonces, sigamos. El periodismo de investigación es un periodismo que es clave para la vida democrática, es clave para las sociedades, es clave, o sea, siempre el periodismo tuvo que ser de investigación, pero hoy, por supuesto, que es una línea concreta, los Panama Papers. ¿Saben qué? Tengo varios amigos que participaron, ¿sí? Mariel Fitzpatrick y demás, en la investigación internacional de los Panama Papers. Para sacar a la luz los Panama Papers, más de 400 periodistas de distintos países con un sistema de encriptación, ¿sí? Con un sistema de encriptación y de seguridad enorme que trabajaron en conjunto. No es que trabajaron por Telegram, ponele, eso es una pavada, o sea, tenían un grado de programación y de encriptación enorme para que no se zafara nada, ni se pudieran meter, las vidas de ellos estaban en riesgos, ¿sí? Y a su vez con un compromiso de medios de comunicación y de periodistas de distintos países de que nadie sacaría un dato antes que el otro. Primero, porque el impacto era de todos juntos, y segundo, porque quien sacara algo ponía en riesgo al resto, etc. Entonces, realmente hay cosas grosísimas, o sea, hay cosas que han cambiado el rumbo de la humanidad, hay investigaciones que han volteado presidentes, y hay cosas que simplemente cambian tu barrio, cambian, no sé, el sistema de algo que en definitiva termina afectando vidas. Pero el periodismo de investigación no lo ejerce cualquiera. En Argentina, cuando con FOPEA hacemos congresos y tenemos un área para periodismo de investigación,
Los invitados no son más de 20, o sea, realmente son pocos, muy pocos, cuando tenés cientos del resto de los rubros, porque no cualquiera es periodista de investigación y no cualquiera se arriesga. Vero, soy Sol. Iba a hacer una pregunta, pero me interesó mucho algo que dijiste antes, de unir el periodismo de investigación y darle un rostro humano. Me hizo acordar un poco tal vez a esto de unir la literatura con el periodismo, el nuevo periodismo, por ejemplo, Operación Masacre, que también es un periodismo a propósito. Y quería saber si ves que en Argentina se le da un valor o un lugar como para trabajar desde ahí, como si fuese una posibilidad real, digamos. ¿Del periodismo cuál de todos? Lo que dijiste, unir, por ejemplo, en Crónicas Latinoamericanas, creo que habías dicho, que es como que unís el periodismo de investigación, pero le das un rostro humano. Es que hay periodistas muy buenos en eso, ¿sí? Yo creo que, a ver, una cosa es dedicarte al rubro crónicas y crónica latinoamericana, a ver, eso lo hacen poco, así como hay pocos periodistas de investigación, hay pocos que puedan dedicarse solamente a eso. Lo que creo es que tenemos que aprender a generar un periodismo donde estemos poniendo ese plus, ese factor diferencial. O sea, está buenísimo que en algún momento puedas hacer solamente eso, ¿sí? Pero creo que el tema es que podamos darle ese toque diferencial e incluso de calidad. Claro, cuando te dicen tenés 2000 caracteres para una nota, está bastante difícil meter una crónica de estas. Pero siempre podés meter algún cachito en la apertura, en el cierre, en el medio, la frase, la metáfora, la construcción diferente que te dé un plus donde, a ver, si hay tanta infoxicación, digamos, si hay tanta cantidad de cosas, ¿por qué te van a elegir a vos y no al resto? ¿Dónde va a estar el factor diferencial de tu medio? En cambio, cuando vos empezás una vez, otra vez, la primera vez no se dan cuenta, la segunda vez capaz que sí, la tercera vez eran 3, la quinta vez van a ser 8, empezás a poner un plus que al final entonces la gente lo reconoce, o a tu medio, o a tu escritura, o a tu forma de narrar, a tu forma de hablar, y entonces terminan eligiéndote, porque vos generás ese factor diferencial. Y aunque esto te parezca hoy, que sos estudiante, o que, qué sé yo, te parece, no, ¿para cuándo? Eso es larguísimo. Primero, capaz que no es tan larguísimo, y segundo, que sí se construye. Y si vos querés marcar un rumbo, o querés ir por ese lado, pues lo vas construyendo de a poco, y va a llegar el momento en que vas a mirar para atrás y vas a decir, wow, ¿cómo es que hoy estoy parada acá? ¿De dónde salió esto que terminé en este lugar? Bueno, lo fuiste construyendo paso a paso. Será en una crónica de hoy, el otro de mañana, el otro de pasado. En esta vas a poder, en esta no vas a poder, pero importa que tu intención y tu trabajo esté orientado a ir construyendo eso. A veces la crónica completa, a veces el pedacito que pudiste echar, pero siempre poniéndole un tono diferente. Y yo te aseguro que los jefes, que no son ningunos peleles, o sea, son tipos que están acostumbrados a encontrar lo que pegue, lo que tenga, sí, efecto, bueno, lo van a terminar notando en vos. Estoy segurísimo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Vero, vos en tu presentación también estuviste hablando un poco de los cambios del periodismo con el tiempo, de que no es el mismo hace 20 años que el de ahora. Y Sol Uriburu preparó un par de preguntas también sobre el periodismo hoy en día. Si puedo, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Bien, sí, la pregunta que quería hacerte es, bueno, que hemos visto en la historia que los medios fueron mutando y adaptándose al contexto sociocultural y quizás podemos asumir que hoy en día esa principal mutación, digamos, son los diarios online. Y quería saber cuál crees que puede ser la próxima mutación del periodismo cuando quizás el diario online deje de ser la mejor opción. Yo creo que hoy por hoy el diario online, por supuesto, no es la versión del escrito, porque en el diario online te cabe mucho más. De hecho, muchas veces yo escribo la versión escrita y la versión online.
Y la versión online me caben mucho más detalles, es más extensa, Claro. puedo meter más fotos. Y a su vez hay un grado de actualización permanente cada hora, con algunos picos a la mañana y otros a las 5 de la tarde, ponerle cosas así que te marcan una diferencia, ¿sí? Entonces, no es que sea lo mismo, pero estamos hablando en definitiva del diario, del canal, de la radio que ponen actualizaciones. Yo creo que esto de los podcasts que decía al principio, ¿se acuerdan? Es parte de la mutación actual que está avanzando. O sea, es una de las predicciones de 2020 y que efectivamente está ocurriendo. Entonces, esto de que se saquen, no los medios, no la radio, no el diario, sino la gente. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en México. Estoy trabajando en un movimiento social y de derechos humanos y con una persona, ¿sí? Que es mi jefe, que es actor, es productor de cine, es activista de derechos humanos y es el que fundó el movimiento en el que estoy trabajando. Entonces, hago comunicación para él y dentro de todo eso me tocó hace poquitito por un evento que había coordinar más de 35 entrevistas internacionales. Tuvimos de Polonia, de Italia, de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Perú y de Argentina. Muchas de esas entrevistas eran para medios, pero muchas eran para personas, ¿sí? De tipo entrevista del hogar, talk home, o sea, que lo hacían desde su living y no crean que era un loco suelto que tenía 4 gatos locos que lo miraban. No, había mujeres y había varones entrevistando, pero miles de seguidores. O sea, de hecho eran los wow, o sea, los que tenían muchísimos seguidores. Entonces, de pronto, ese es otro cambio, donde los periodistas y las periodistas están generando lo que decía al principio de un periodismo de nicho fragmentario. A ver, en México otro, López Dóriga, un apellido, acuérdenselo, porque López Dóriga es uno de los grandes periodistas, reconocidos en México y de nombre latinoamericano, o sea, es un tipo muy conocido. El tipo siempre hizo radio y televisión, no escribe, o sea, es de radio y televisión. Sale desde la casa, pero no es que sale solito con el celular, ¿no? O sea, tienen equipo técnico, cámaras, micrófonos, o sea, todo. Salen con un alto nivel profesional del living de su casa y no es solamente por la pandemia. O sea, es porque esto ya es una tendencia para quedarse. Entonces, podcasts, el periodismo hecho en casa, la comunicación desde tu living y generando los influencers. Que no es que los influencers sean solamente los actores y la gente conocida o deportistas y que son, no, o sea, los influencers de la comunicación y que ya se manejan por su cuenta. Es otra de las amenazas que les decía hoy al principio respecto de los medios tradicionales, pero es una nueva forma de comunicación que toma cada vez más terreno y que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Creo que esas son tendencias importantes. El periodismo colaborativo, emprendedurista, la generación de proyectos más pequeños, pero con un objetivo concreto, directo, que no abarcan todo, sino que se dedican a nicho, ¿sí? Otra de las tendencias que crece es lo que ya les dije antes, del periodismo con propósito o el periodismo de soluciones, que es como que te tiene que entrar. Hago una analogía, cuando empezamos a hablar de femicidio y violencia de género, muchos, me incluyo, al principio decía, violencia de género, o sea, ¿qué quieren decir con esto? La asesinaron, o sea, es mujer, fue asesinada. Pero ¿cómo es esto de violencia de género con femicidio? Hasta que todos empezamos a entender cuál es la raíz profunda del asesinato a la mujer por violencia de género. La diferencia de asesinato común o femicidio. Entonces, son como nuevos conceptos que tienen que ver con la realidad y que empezamos a asumirlos. Hago esta analogía que por ahí capaz que les parece que no es muy pertinente, pero bueno, con asumir esta nueva cosa de términos también en el periodismo. Periodismo de soluciones. O sea, ¿qué? ¿Por qué? A ver, si siempre hemos aportado soluciones. Periodismo con propósito, si siempre tuvimos propósito. No, es que así se llama una corriente que busca algo concreto. ¿Me explico? Uh-huh. Bien,
Sí, otra cosa más te quería preguntar, que quizás un poco ya hablaste y se relaciona un poco con lo que dijiste del sensacionalismo, digamos, y creo que también nos concierne como en este momento puntual a todos, y es que una de las grandes preocupaciones de la sociedad es la cantidad de noticias contradictorias que surgen diariamente con respecto a coronavirus, o sea, por parte de infectólogos, economistas y todo, y quería saber qué opinabas acerca de esto y qué podemos hacer nosotros como para encontrar el camino de la verdad entre tantas opiniones que chocan y no sentirnos tan abrumados por el sinnúmero de noticias que hay todos los días. En esto del tema coronavirus y demás, claro, es muy difícil porque de pronto vos decís, a ver, si es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la que nos está diciendo, ¿cómo que no? O sea, y sin embargo es la que metió la pata hasta acá, o sea. Entonces, porque la primera respuesta que te puedo dar es ir a las fuentes más concretas, ir a las fuentes académicas, ir a los científicos, no guiarte de los opinólogos, sino de lo más profundo, pero cuando vos te encontrás con que la OMS es la que se equivocó, o sea, pero después encontrás con que la OMS también tiene sus intereses y tiene sus financiamientos y juega para un equipo, o sea, y tiene sus influencias políticas. Al final empezás a meterte y a entender que no solamente la salud juega, sino que también juega temas, esto que decía recién, de influencia política. Entonces, está bien difícil el tema ahora en el medio de la pandemia, enfrentando la infodemia. Cuando uno no es científico y lo que escuchas son voces científicas, está bien jodido poder encontrar cuál es la verdad. Yo creo que acá, como en todo, terminamos con que tenemos que basarnos también en hechos. ¿Hechos de qué tipo acá con lo de la pandemia, ¿no? O sea, la evolución que ha tenido, los casos, los resultados, China, Italia, Alemania, Francia, que nos decían que la solución de Suecia era no sé qué era mejor, y que resulta que después tenía más contagiados que no sé qué, y que lo que pasó en Alemania, fantástico como lo llevó Merkel, ahora tienen nuevos contagiados, aunque no el país, o sea, creo que son 2 empresas. O sea, podemos al final comparar resultados, responsabilidades, números, sabemos que encima los números no han sido todos los revelados. Está bien difícil poder separar la maraña en este momento con el tema de la pandemia. Yo la verdad, chicos, no tengo la respuesta, o sea, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Tratar de buscar las fuentes más seguras. Por ejemplo, yo siempre estoy siguiendo lo que dice el Hospital Monte Sinaí en Estados Unidos, o sea, que es uno de los más seguros a nivel mundial con el tema de números, datos y de indicaciones, ¿sí? He estado tratando de confrontar, no sé, cuando salió, suponte, la solución de la cloroquina, ¿cómo es que se llamaba? La desoxicloroquina o algo así, bueno, que estaba tan discutida porque te afecta el corazón mientras te salva del coronavirus, entonces te mata por un lado, mientras te salva por otro. Al final lo asume la Organización Mundial de la Salud, lo prueba en algunos países, Argentina sepan que es uno de los de prueba, y ahora parece que no era tan mala y que podía salvarnos. Entonces, yo creo que siempre, como decíamos hoy con los diarios de izquierda, derecha, de centro, etc., hay que comparar, hay que escuchar más de una voz, no te podés casar con ninguna, tenés que empezar a ver los resultados, qué pasó en un país, qué pasó en otro país, qué pasó con tal método, qué pasó con el otro método, qué hizo Uruguay, qué hizo Argentina, qué hizo Alemania, qué hizo España, qué está haciendo Estados Unidos, qué pasa con Canadá, que tiene también mucho que enseñar, qué pasa con México. Yo estoy en México y el 1 de julio se abre todo, pero tenemos 19.000 muertos acá. Y cada día leo las noticias y dice, hay más que el día anterior. Entonces vos sacás tus cuentas y decís, ¿por qué abren? ¿Por qué se termina esto? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué moviliza atrás? ¿Cuáles son las razones? La verdad es que está bien complicado, ¿no? Acá te juro que no te puedo dar una respuesta exacta de a quién creer y a quién no. Es como que hay que buscar las fuentes científicas que te resulten más confiables. En Argentina conozco algunas fuentes muy confiables, algunos del CONICET,
médicos del Hospital Austral que están asesorando al gobierno y que han sido los que yo he estado consultando siempre porque conozco la seriedad científica de ese médico, como el doctor Alejandro Videla del Hospital Austral, por ejemplo, neumonólogo de los máximos argentinos que está trabajando, digamos, y asesorando, me parece de lujo, pero no es nada fácil la respuesta a lo que me preguntan. No me imagino. También, o sea, quizás como mencionabas, como pasa con los femicidios, que las tapas de los diarios dicen, no sé, la mató a golpes, y es como más la película que la noticia en sí. Quizás también este contexto se está aprovechando un poco en ese sentido, y por ahí viene la desinformación o la confusión, y no tanto porque realmente sea un contexto confuso. No sé. Sí, pero la diferencia de voces y o la mezcla de las dos cosas, de esto son las que generan la confusión, o sea, diferencias de intereses, de procedencia. Los que te dicen que Bill Gates lo sabía y que lo organizó, hasta los que te dicen Bill Gates nos está salvando porque está pagando 7 líneas diferentes de vacuna, o sea, la hipótesis del complot está siempre detrás, con unos, con otros. La hipótesis del complot de China, y después te encontrás con que vos decís, no, pero esto es una novela, y después te encontrás con que profesores de la universidad nuestra de Derecho están analizando a nivel internacional porque han sido consultados, porque hay países concretamente que tienen la intención de hacer una denuncia internacional contra China por las responsabilidades de todo esto. Entonces vos decís, pero para tanta novela no era, porque si los países van a hacer una denuncia contra China, entonces algo más pasó. Entonces creo que estamos, a ver, no llevamos ni 3 meses con todo esto, estamos en el ojo de la tormenta todavía. Hay muchas cosas que las vamos a saber después. Bueno, Vero, para ya ir cerrando y no quitarte más tiempo de tu cumpleaños, seguramente vos querías hacer un cierre, pero me sumo acá y te quería agradecer por tu tiempo, la buena onda. O sea, siempre se habla mucho del periodismo y de los periodistas, pero está bueno tener así una especie de charla de café virtual con alguien con tanta experiencia y que está metido en el periodismo. Y no sé si querías decir vos algunas palabras de cierre. Pues, primero que nada, gracias, y gracias por la paciencia. Creo que yo abusé, son como 2 horas ya que llevamos acá, y gracias por aguantar. Creo que para mí el periodismo es servicio, y el servicio no se hace de cualquier manera. El servicio exige capacitarnos, exige conocer, avanzar, el servicio exige tener muy claro que lo que hacemos incide, ser responsables. El servicio es tener empatía y corazón con el otro, es respetar al otro. Lo que yo denuncio hoy y que mañana puede haberme equivocado puede destruir personas, familias, fama. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que pensar en la responsabilidad de lo que tenemos entre manos? El periodismo moviliza muchas cosas, moviliza cambios sociales, y somos responsables de todo eso. Entonces, o sea, básicamente para mí el periodismo es una misión, y no es que me sienta mesiánica, no, es que, a ver, si el día que hemos descubierto que tenemos una misión en esta tierra, el día que descubrimos que estamos para algo, es el día que empezamos a construir las cosas de una manera diferente. Y para mí se trata simplemente de eso, de que tenemos una misión. Eso trae también la respuesta de que pensemos que no lo podemos hacer así nomás, y sobre todo, yo vuelvo al principio, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde me dirijo? Son preguntas básicas y humanas. En la medida en que me las responda con mucha honestidad y mucha profundidad, podré ser feliz porque estaré haciendo lo que debo, podré construir para los demás, podré responder a aquello que es mi vocación más profunda. El periodismo es una maravilla. Si te metes en serio, nunca te vas a aburrir, pero también exige tener espaldas anchas, a veces lloras mucho, a veces te critican un montón, no entienden que vos sos la persona que estás en el medio, y cuando denunciaste a fulano o a fulana, los que están de acuerdo te alaban, los que están en contra de lo que dijiste te matan, y etcétera, ¿no? Entonces, el periodismo exige tiempo, noches, cansancio. Yo pasé años siendo entre periodista para un medio, locutora para Radio Nacional y demás, no tenía Navidades, Año Nuevo, siempre había un turno que cubrir, siempre. Entonces,
las personas que estén al lado tuyo tienen que saber que el periodismo te va a llevar tiempo, te va a quitar a veces de... Me acuerdo de mi familia que se enojaba, mi madre, mis hermanas, nunca estás en los cumpleaños, te vas a las 5 de la tarde cuando recién empiezan. Y sí, porque tengo que ir a cubrir no sé qué. Bueno, pero priorizás el trabajo. ¿Sabes qué? Que no es que priorizar el trabajo, es que es hoy o es hoy. Mañana no puedo volver atrás a reconstruirlo. O sea. Y entonces hay que saber que el periodismo es como los médicos, o sea, te va a quitar muchas cosas y te va a dar muchas cosas. Y vos vas a poder dar a otros muchas cosas. Tenés que definir claramente desde el principio si querés eso o no. Y si querés, comprometete a fondo, que va a ser maravilloso. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Creo que todo lo que charlamos hoy fue increíble y nos deja a todos con muchas cosas para seguir reflexionando. Muchas gracias de parte de todos por tu tiempo, por tu buena onda, como dijo Alan. Y bueno, ojalá que podamos en otro momento tener este tipo de encuentros.